Ok, reitero el saludo, muy buenas tardes. Hola, profe, Empiezo buenas tardes. Buenas autorización de ustedes, bienvenidos. tardes. Muy buenas tardes. Hoy estamos en nuestro encuentro, segunda sesión sincrónica del curso de embrague. Más específicamente, el nombre es Descripción y funcionamiento del motor de combustión interna a gasolina. No, perdón. Ustedes me hacen hablar que es que embrague. Este curso no es de embrague. Estamos en pistones, bloque y pistones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me corrigen? Bloque y pistones. Es que como estoy dando unos cursos, me confundí, pero es bloque y pistones. Me confirman, ¿no? Es bloque y pistones que estamos. Bloque y Sí, señor. pistones Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. es 329-89-71 es la ficha, para que la tengan en cuenta. Ficha 329-8971. Sí, señor, bloque y pistones, correcto. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Ya estamos en Sajuna, ya ingresé a Sajuna y ahí estamos en la zona de anuncios. Aquí podemos corroborar la información del curso. Miren, bloque y pistones. El último anuncio que dejé fue el inicio de la actividad aprendizaje 2. Según el cronograma, arrancamos la actividad aprendizaje 2, que tiene como título Alojamiento del bloque y pistones. Esta actividad va del 12 de agosto al 18 de agosto. Vamos a trabajar sobre dos evidencias, que es un mapa conceptual, que obviamente es la síntesis, el resumen del material de estudio de la unidad 2, y vamos a trabajar un foro que ya vamos a explicar qué es lo que vamos a resolver en ese foro. Antes de entrar a esta parte de evidencias, entremos de una a la actividad 2 y vamos a hablar y vamos a profundizar en el material de formación. Formación 2. Ahí lo están observando. Alojamientos del bloque y pistones, unidad 2. Este material es descargable, así que descárguenlo y guárdenlo en sus equipos, porque una vez finalizado el curso no tienen acceso a esta información. Hamilton levantó la mano. ¿Iba a decir algo? Creo que una preguntita. ¿Se acuerda que yo le escribí por WhatsApp que el foro de la actividad número 1 no me quiso abrir, me sale con errores? Me confirmó esa partecita y que no podía hacer el foro. ¿No le sale el foro? ¿Cómo así? O sea, ingreso a foro y me sale como si no estuviera disponible en el momento. ¿Sabe? Me sale una, como le mandé la foto en el WhatsApp, así directamente del foro 1. O sea, yo mandé el documento de mapa conceptual de la actividad 1, la mandé bien, pero cuando quise abrir el foro número 2, así como usted está explicando acá, pero no me sale el foro, ¿El, sino como si no estuviera disponible en el momento. el foro 2 o el foro 1? 1, de la actividad 1. Y usted te la va a mostrar. Vamos aquí a la actividad 1 Exactamente, yo le digo cuál es. y vamos aquí donde dice foro, bloque del motor y Ese, cilindros. la de abajo. Si usted observa aquí, dice que se vence el domingo 31 de agosto, o sea que por fecha está habilitado. Entonces le damos Sí, clic en el título, no aquí, ¿no? No aquí, no, no. Clic en el título, sí, señor. en el título del foro y ahí mire toda la gente que ha participado, mire, vea. No, esa no Toda es, esta. profe. Esa no es, ya le digo cuál es. Y acá entro al Porque grupo y este le es el digo foro. cuál. Ese es del foro número 2, de la actividad número 2. Yo digo la actividad número 1. Esta es la actividad 1.
Sí, me dice que foro descripción y fundamento de motor de combustión interna a gasolina de bloque. Sí, esa me sale como si no, me sale que no off, o sea que no está como disponible acá en mi parte a mí. Sí, mire, vea. Este foro es el foro ATI Aprendizaje uno. Este es. Sí, esa. Y vamos aquí. Como le estoy mostrando, mire, la gente que ha participado, toda esta gente ha participado, José, Jesús, Frey, Santiago, Diego, incluso hoy 12 de agosto, Nicolás participó, vea. José Danilo, Carlos, este foro Déjeme yo está entro bien, un momentico. Profe, a bueno, mí pero tampoco me ha faltado. no le escucho nada. Este foro está abierto. Y ya si tiene algún problema, escríbame al interno, me manda nuevamente los pantallas porque ya es o su computador o ya es soporte técnico con su usuario que tienen que ayudarle porque esto ya le está apareciendo a todo el mundo. Si no, los compañeros no podrían estar subiendo la evidencia, ya que le está pasando solamente a usted. Entonces ya habría que entrar a escribirle a soporte técnico para ver si le pueden ayudar con ese tema porque no es normal. ¿Listo? Pero entonces ya lo hacemos individual cuando terminemos la clase porque pues se nos va Listo. el tiempo. Hágale, sí, señor. Bueno, estamos aquí en la unidad 2, aquí les estoy compartiendo. Inicia la unidad 2 con esta introducción. El bloque es quizá una de las partes más importantes del motor. Ya lo hemos hablado, lo hemos discutido, que es el componente más grande. El motor se divide en dos conjuntos, está el conjunto fijo y el conjunto móvil. El conjunto fijo son las piezas que permanecen fijas. ¿Cuáles son esas? Está la culata con su tapaválvulas, el bloque del motor y el cárter, y en algunos casos un precárter. En ese conjunto fijo, el bloque es la pieza central y es la más grande. Y importante, ¿por qué? Porque es ahí donde se alojan los cilindros, es ahí donde está el cigüeñal, que son componentes esenciales para el funcionamiento correcto del motor a combustión interna, sin darle menos importancia a los demás componentes que son necesarios, obviamente, como la culata y el cárter. Aloja varios elementos que hacen posible el proceso de combustión interna, entre ellos el pistón, pieza indispensable para que cumpla con su funcionamiento básico. Igualmente el eje de levas que permite que las válvulas ubicadas en la culata realicen su trabajo. Aquí tenemos una tabla de contenido. Como les he dicho, cuando hagan los mapas mentales, tengan en base esta tabla de contenido, porque aquí básicamente nos está resumiendo tema por tema de cada una de los términos y de los conceptos que vamos a estudiar, en este caso, de los ejes de levas, balanceadores, culata, pistón, cada uno de ellos. Entonces, su mapa mental debe de tener todos estos temas para que el mapa mental quede correcto. Obviamente con cada uno de sus definiciones precisas. Entonces, el alojamiento del eje de levas, recordemos que el eje de levas es el encargado de realizar la apertura y el cierre de las válvulas. ¿Cuántos ejes de levas van a haber en un motor? Depende. Tenemos desde 1 hasta 4 ejes de levas, como es en el caso de esta imagen que estamos observando. Este es un motor en B, este es un V8, y este motor en B tiene dos culatas, porque si ustedes observan aquí, es un motor en B porque aquí forma una B. Mírenla, aquí está. De aquí a acá. Forma una B. Y en este banco de acá se le llamaría banco 1 y en el banco acá banco 2. Por cada banco tenemos dos ejes de levas. En este banco va a haber uno
un eje de levas para las válvulas de admisión y un eje de levas para las válvulas de escape. De igual manera sucede en el banco 2, ¿sí? Igualmente se repite. Las levas, con su posición, lo que están determinando es el ciclo de trabajo del motor. Estas posiciones de las levas es lo que determina cuál va a ser la apertura, cuál va a ser el ciclo de apertura de las válvulas, y en base a ese orden de aperturas se determinan también los tiempos del motor, ¿sí? Los tiempos del motor es en qué momento va a haber encendido, va a haber la combustión en cada uno de los pistones. Por ejemplo, para un motor 4 cilindros en línea normalmente sería 1, 3, 4, 2. Primero la explosión en el 1, luego en el 3, luego la explosión en el 4 y por último en el 2. Entonces, de esa misma manera está diseñado para que pueda hacer la apertura y el cierre en el momento preciso y cuando se necesite para poder hacer el proceso de la combustión. Ejes balanceadores. Los ejes balanceadores son unos ejes que no los llevan todos los vehículos, los motores. Lo he visto en motores más que todo diésel. ¿Por qué? Porque estos motores diésel son más ruidosos, vibran mucho más debido a las altas presiones que manejan. Y para poder reducir esas vibraciones y esos desbalanceos que se producen en el movimiento de las bielas, del cigüeñal y del pistón, entonces va a haber un eje balanceador, que es el encargado de absorber vibraciones. ¿Solamente los ejes balanceadores hacen eso? No. También el damper, que es como la polea delantera del cigüeñal. También incluso el volante de inercia, en algunos motores también tiene un sistema para reducir las vibraciones. En esta imagen aprovechamos para observar lo que son algunos componentes que se utilizan mucho, que son los espárragos. En el foro nosotros vamos a hablar de espárragos y de tornillos. Pues bueno, en los conjuntos o en los componentes del motor, más exactamente en la culata, se utilizan mucho los espárragos, ¿sí? ¿Qué son los espárragos? Son digamos que tienen una forma como de tornillo, pero no son tornillos. Entonces, un mecanismo, un dispositivo mecánico, por decirlo de cierta manera, que une dos piezas. En este caso puede unir tres también, ¿sí? Para mantener unida, para fijar, en este caso, dos o más piezas. Ahora, ¿por qué no usar espárrago en vez de tornillo? ¿Por qué? Porque estos espárragos tienen una ventaja. Y la ventaja de estos espárragos es que van a cuidar las roscas de la culata. Esta culata es de aluminio, por lo tanto sus roscas son muy delicadas. Si yo estoy sacando y metiendo este espárrago cada vez que hago mantenimiento, se debilitan las roscas de la culata, se pueden rodar y pueden haber daños. En este caso, como no tengo que estar retirando ni instalando a cada rato, entonces las roscas se conservan. Lo que voy a retirar simplemente es la tuerca del espárrago. En este caso, si hay debilitamiento de esta rosca, yo solamente cambio el espárrago, que es algo más económico que ir a hacer una reparación en las roscas de la culata. ¿En dónde se utilizan? Aquí en los colectores de admisión, en los colectores de escape y en las tapaválvulas, o en este caso en la rampa de balancines. Aquí pueden encontrar entonces lo que son los tornillos. Estos tornillos ya que también cumplen la misma función, que es fijar dos o más piezas, ¿sí? Entonces, mire, los pernos y espárragos son piezas, ¿sí? O dispositivos metálicos que sirven para unir una o varias partes de cualquier maquinaria. En este caso, los tornillos, como ustedes observan aquí, 1, 2, 3, todos esos números, nos indica que hay 10 tornillos sujetando la culata. ¿Y a qué la sujetan? Recuerden que la culata va sujeta al bloque del motor. Pero esos números no solamente indican la cantidad de tornillos,
también nos está indicando algo bien importante, que es el proceso de torque o cómo va a ser la secuencia de ajuste de cada uno de esos tornillos. Son 10 tornillos, pero según el manual no pueden ser ajustados de cualquier manera, sino que hay que respetar un orden de apriete. El manual del fabricante indica que siempre se debe arrancar por el centro. Para usted apretar una culata, arranca por el centro. ¿Para qué? Para que el ajuste de la culata con el bloque sea de manera parcial. ¿Sí? Para que ajuste, o parcial no, esa no es la palabra, es para que ajuste en todos los puntos de manera igual. Porque si usted empieza a ajustar desde los extremos, entonces los extremos van a quedar de cierta manera como si la culata quedara levantada de un lado. Entonces, cuando yo ajusto desde el centro, garantizo que todo el componente de la culata, todo este componente de la culata va a quedar ajustado, ¿sí? Entonces, aquí está el orden. 1 arranca por el centro. Ahí hay una, se pueden hacer en forma de X o en forma de caracol. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O de manera más fácil puede ser en caracol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa manera es más fácil. Ajuste en caracol, ¿sí? Y se hace en 3 momentos. El torque se realiza en 3 momentos. O sea que si la culata del fabricante me dice, no, lleva 60 libras-pie, que es una unidad de medida de torque, yo no le voy a meter los 60 libras-pie de una, no. Yo primero lo que hago es instalar los tornillos manualmente y le doy un primer apriete, en este caso, de 20 libras. 20 libras para cada tornillo. Espero un minuto de estabilización de la culata para que los componentes se ubiquen en su lugar. Luego le meto 40 libras y por último le meto las 60 libras. O sea, ese 60 lo divido entre 3. El bloque del motor con varios cilindros. Bueno, en esta imagen que ustedes observan aquí es un motor en V. Tiene forma de V y tiene por este lado acá tiene 5 cilindros y por el lado acá tiene otros 5, o sea que es un V10. Motores muy utilizados en la Fórmula 1, aunque ya ahorita de V12 pasaron a V10, ahorita ya están en V8. Se utilizaban mucho anteriormente motores grandes. Hoy en día los motores grandes están más que todo en maquinaria pesada, en tractocamiones, en camiones, en buses, pero ya en vehículos anteriormente utilizaban este tipo de motores en V que consumían mucho tipo de gas, mucha cantidad de gasolina. Así que hoy en día con las tecnologías tenemos motores más pequeños y más eficientes. El pistón. El pistón tiene una misión, ¿sí? Formar primero la cámara de combustión entre el cilindro y la culata. Cuando el pistón está en su punto máximo, él va a quedar una cámara aquí, va a quedar un espaciecito. O sea, por más que suba el pistón, en la parte de acá arriba va a quedar un espacio que es donde se uno de los primeros, unas primeras funciones del pistón. Adicional, el pistón es el que recibe el impacto de la explosión en su parte que vamos a llamar cabeza del pistón. Y esa explosión genera que el pistón descienda desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y el pistón es el encargado de transmitir ese movimiento al bulón y a la biela.
y la biela ya lo transmite al cigüeñal. O sea, esa es la transmisión de movimiento. ¿De qué material están fabricados los pistones? Aluminio y algunas otras aleaciones para que puedan obtener mayor resistencia a la temperatura y a la fricción. ¿Cuáles son las partes del pistón? Bueno, tenemos lo que es la cabeza, la falda del pistón, tenemos un bulón, ¿sí? Este orificio para instalar como un pasador, que es el que va a sostener la biela con el pistón, va a unir la biela con el pistón. Vamos a tener 3 anillos, anillo superior que es el de compresión, un segundo anillo que nos va a ayudar a ese proceso de la combustión y un tercer anillo que es el anillo lubricador o anillo de aceite. Aquí lo podemos observar. Aquí hay un pistón con 2 anillos, hay pistones con un anillo, pistones con 2, con 3, hay pistones con 4 anillos. Yo he visto con 4 anillos. ¿Eso de qué va a depender? Obviamente va a depender del diseño del motor, de las condiciones, de la relación de compresión, o sea, cuánta compresión generan esos motores cuando el pistón está comprimiendo la mezcla aire-combustible. Si la compresión es muy alta, necesita más anillos y también de una muy buena calidad el material de los anillos para soportar altas presiones. Aquí nos está mostrando lo que es algunas de las, digamos, una geometría de lo que es el pistón. Dice la imagen 7, al momento de comenzar la combustión por las altas temperaturas que generan en el cilindro, el pistón se vuelve cónico. Para compensarlo, la parte superior del pistón tiene un diámetro menor que su falda. Este diámetro acá es menor y la falda tiene un diámetro mayor. O sea, si usted lo ve aquí, usted diría que es la misma dimensión, pero digamos que milimétricamente, sí tiene una pequeña diferencia. ¿Por qué razón? Porque recuerda un material de aluminio y aquí, cuando explota la mezcla aire combustible, aquí hay una temperatura en la cámara de 1200 grados centígrados. Esta temperatura se transmite a este material de aluminio y el aluminio cuando se lleva a altas temperaturas se dilata. ¿Qué quiere decir? Que el material crece. Entonces, en el diseño del motor, yo debo de tener en cuenta que ese material se va a dilatar, que va a crecer. Por ende, yo debo dejarle una tolerancia a esta cabeza para que cuando se dilate no se vaya a pegar tanto a las paredes del cilindro, vaya a haber mucho rozamiento, eso me vaya a generar elevaciones de temperatura o me vaya a generar que se me frene el motor. Entonces, la falda sí puede tener un poquito más de diámetro. ¿Por qué? Porque la temperatura que hay en la falda no es la misma temperatura que hay en la cabeza del pistón, porque recuerden que es acá donde sucede la explosión. Es acá donde sucede la explosión, por ende esta parte de acá arriba es crítica. Adicional, algunos de los motores, la mayoría tienen lubricación en esta parte de acá, entonces se mantiene más refrigerada. ¿Sí? En cambio acá no hay lubricación en la parte de combustión. Apenas anoten las preguntas, que apenas terminemos, doy espacio para que hagamos las preguntas respecto a este material de estudio. Estructura de los pistones, nos siguen explicando aquí, por ejemplo, que los pistones tienen conductos de aceite. O sea, el bulón como es un elemento que está en continuo movimiento porque la biela está haciendo un péndulo, ¿sí? La biela se une al pistón, aquí la biela, digamos que este es el pasador, aquí se une la biela y la biela empieza a hacer esto, ¿sí? En forma de péndulo. En cuestiones de segundos, de milisegundos. Entonces ese rozamiento tiene que ser lubricado. Tiene que haber una película de aceite que proteja el bulón y también que proteja la cola de la biela. El pistón tiene para cada elemento que lo compone de unas medidas exactas. Esto es,
para compensar las dilataciones debido al calor del motor en su funcionamiento. Lo que estábamos hablando ahora, todos los materiales que son sometidos a calor crecen. Forma del pistón. Entonces, tenemos pistones con cabeza plana, como ustedes lo observan aquí. Estos pistones son los más utilizados. El pistón con cabeza plana quiere decir que la cámara de combustión la está formando es la culata, porque vamos a encontrar que hay culatas planas. En los motores diésel, más que todo, hay culatas planas, que quiere decir que la cámara de combustión va a estar en la cabeza del pistón, o sea que la cabeza del pistón no puede ser plana, sino que tiene que ser cóncava, para que haya un espacio donde se pueda comprimir. En este caso, cuando son motores diésel, pues se comprime el aire nomás. Entonces, este tipo de pistón es muy apropiado para cambiar la relación de compresión del motor original, reduciendo o aumentando su cabeza sin necesidad de realizar costosas inversiones. Lo que quiere decir que cuando nosotros cambiamos el diseño de la cabeza del pistón, yo puedo aumentar la relación de compresión y directamente cuando aumento la relación de compresión, aumento también la potencia del motor. Pistón con cabeza convexa, o sea, hay una elevación, ¿sí? Sobresale una parte del pistón. Cuando el pistón sea diseñado para motores de alta compresión, se intenta ocupar la cámara de combustión del cabezote con la cabeza proyectada convexa en lugar de pistones de cabezas planas. ¿Sí? Como ustedes lo observan ahí. Este tipo de pistones se utilizan para motores de alto desempeño, ¿sí? Para motores, por ejemplo, de carreras. ¿Por qué? Porque con este tipo de pistones lo que yo estoy es generando, es disminuyendo la cámara de combustión. ¿Qué quiere decir? Que el espacio donde se va a comprimir la mezcla aire-combustible es más pequeño, porque el pistón me está ocupando una parte con esa forma convexa. Entonces, cuando el espacio es más pequeño, eso genera que el aire tiene que comprimirse a espacios tan pequeños que la temperatura aumenta y cuando explota esa mezcla, explota con más fuerza debido a esa alta compresión que se logró cuando el pistón hizo su trabajo. Y la cóncava, que son utilizados, como les decía, en motores diésel también cuando son culatas planas. Vista de un pistón con un trabajo de varias cavidades forman turbulencias a los gases de entrada y a los gases de salida, así como para la bujía de encendido. No solamente se utilizan en los diésel, sino que en algunos motores de rendimiento, de alto rendimiento también, este tipo de cabezas, así cóncavas, lo que permite es que cuando ingrese la mezcla aire-combustible, debido a esta forma aerodinámica de la cabeza del pistón, se generen unos torbellinos internamente, ¿sí? Y esos torbellinos lo que permiten es que las moléculas de oxígeno con las moléculas del hidrocarburo empiecen a mezclarse para que esa mezcla sea más homogénea y cuando salte la chispa en el electrodo de la bujía, se pueda quemar la mayor cantidad de combustible posible, brindándonos la máxima potencia para el motor. Estos son motores de altísimo rendimiento porque el diseño de este pistón es muy complejo y equivale a que hay que hacer una mayor inversión económica para generar este tipo de pistones, ¿sí? Solamente gama altas y deportivos tienen este tipo de pistones. La cabeza del pistón es especial por sus cavidades. Estas están diseñadas para lograr un máximo rendimiento, compresión y mejor flujo, mejorando considerablemente el performance del motor.
Esfuerzos del pistón. En esta imagen lo que nos está mostrando es que debido a la misma dilatación que estábamos hablando ahorita, algunos pistones traen este corte para compensar esa dilatación, o sea, para que tenga espacio hacia donde va a crecer el material. Interesante. Innovaciones en pistones. ¿Cuáles son las innovaciones? Que algunos pistones tienen materiales cerámicos. ¿Qué es la característica de materiales cerámicos? Que resisten elevadísimas temperaturas. Entonces, se le van a ubicar este tipo de materiales en las partes más expuestas, ¿sí? Como en la cabeza o en la falda. O sea que en esta parte de acá arriba o en la falda van a tener material cerámico para soportar altas temperaturas. Algunos tienen también baño de sales estañadas o un baño de plomo que permite un mejor deslizamiento del pistón en el cilindro. O sea que el plomo o el estaño permiten es que ese pistón se deslice fácilmente por el cilindro. Ya sabemos que hay aceite, que hay una para permitir que el pistón se deslice, pero cuando nosotros además le añadimos este tipo de materiales, el deslizamiento aumenta y ¿qué es lo que nos va a permitir? Menor fricción. Y al haber menor fricción hay menor temperatura y hay más aprovechamiento, un mejor aprovechamiento de la energía. A las hendiduras donde van los anillos le colocan un material resistente como un tipo de cromo, ¿sí? Como ustedes lo ven ahí. Unas aleaciones para que cuando los anillos hagan su trabajo no desgasten tanto el pistón, sino que este material pues resista el trabajo de los anillos y disminuya el desgaste. Esto también es una falda protegida. Para evitar el desgaste y darle mayor fuerza a la pieza, los pistones son sometidos a procesos electroquímicos para aumentar su vida útil de trabajo. Aplicaciones de pistones especiales. La tecnología usada en los vehículos de competencia ha migrado a los automóviles de serie, permitiendo el uso de pistones que optimizan y dan mayor torque al vehículo. ¿Qué quiere decir? Que todas estas innovaciones, estos pistones que tienen estas formas aerodinámicas, cóncavas, que lo que permiten es que haya una aerodinámica cuando ingrese el aire, para que la mezcla sea más homogénea, mejorando la combustión. Todo eso se inicia en la Fórmula 1. Todas esas tecnologías se aplican, se diseñan y se ponen en operación, en funcionamiento, y si tienen éxito, entonces luego son pasadas a los vehículos comerciales de alta gama, que es lo que normalmente siempre ha ocurrido, que las innovaciones ocurren en vehículos de competencia y después, si funcionan bien, los pasan a los vehículos comerciales. Listo. ¿Alguna pregunta relacionada con este tema? Robinson levantó la mano, bien pueda. ¿Alguien Yo más? sí tengo una duda, profe. Cuénteme. Eh, ¿Hay alguna forma, alguna guía o algo donde los anillos vayan en una forma correcta? O sea, me explico, sería anillo de compresión, de aceite, lubricación, algo así sería. Tengo esa pequeña duda. Listo, permítame un momentico. A ver si encuentro esa información aquí. Dos veintiocho. Dale un momentico, estoy buscando una información aquí para mostrarles. Y les voy a compartir esta información que tengo aquí. Es un libro de mecánica.
No está en la plataforma, pero creo que es importante que lo tengan. Listo. Si hay un orden, claro que sí. Entonces, este es el tipo de sistema más utilizado, que son 3 anillos, ¿sí? También son conocidos como segmentos. Esto lo vamos a ver en la unidad 3, tranquilos. Voy a adelantar algo. Los segmentos o los anillos tienen un propósito, y es asegurar la estanqueidad de los gases, o sea, de esa mezcla aire-combustible, y sobre todo cuando está esa explosión controlada, evacuar el calor hacia el cilindro. O sea, ¿quién va a creer que los anillos evacúan el calor? ¿Por qué? Recuerden, 1200 grados cuando hay la explosión, luego baja rápidamente a 400 grados en la cabeza del pistón, luego los anillos reciben esa alta temperatura, y son los anillos los que tienen contacto con las paredes del cilindro. Recuerde que el calor, hay varias formas de transmitir el calor. Una de estas es la conducción. O sea, como hay contacto del pistón con el anillo, le conduce el calor. Como el anillo tiene contacto con la pared del cilindro, le conduce el calor al cilindro, y el cilindro, como tiene contacto con los ductos o las galerías del sistema de refrigeración, le pasa el calor al sistema de refrigeración. Entonces, los anillos cumplen ese papel importante de evacuar el calor hacia el cilindro y el cilindro hacia el sistema de refrigeración. Y evitar que pase aceite a la cámara de combustión. Es decir, que en la lubricación que está en los cilindros debe ser, también son conocidos como rascadores de aceite, ¿no? Ellos lo que hacen es como raspar el aceite que queda en las paredes del cilindro. Cuando el pistón desciende, él va raspando el aceite de las paredes del cilindro, para que cuando la explosión se genere acá arriba, en las paredes del cilindro quede lo mínimo aceite y que se queme lo mínimo de aceite. Porque aunque el motor sea nuevo, siempre va a tener un pequeño porcentaje de fugas, que está más o menos por el 10%, ¿sí? Por muy nuevo que esté el motor. Entonces, el orden sería: arriba, en la parte superior, anillo de compresión. El segundo anillo es el segundo anillo de compresión. Estos anillos, aunque son muy idénticos, cuando nosotros estamos reparando los motores, en el kit de reparación, estos anillos vienen marcados como anillo 1, anillo 2. Se deben de respetar. Y adicional, estos anillos se pueden instalar de dos formas: esta parte hacia arriba o esta parte hacia abajo. Normalmente el anillo viene marcado con una letra T, que significa top, o sea, esa parte va mirando hacia arriba. Y el tercer anillo sí es muy diferente, ahí es imposible equivocarse, porque este anillo, como es rascador de aceite, es un anillo lubricante, tiene un diseño totalmente diferente a estos dos. Entonces, por ese lado no habría confusión. Pero tranquilo que nosotros en la tercera clase profundizaremos un poco más sobre el tema de los anillos, ¿ok? Muchísimas gracias, profe. Bueno, señor. Listo, entonces voy a la guía. Vamos a las actividades. Entonces, en la actividad 2, ustedes tienen una guía de aprendizaje. En esa guía de aprendizaje, obviamente, les va a explicar que hay que hacer un mapa mental y un foro. El mapa mental es sobre los temas, como lo han venido trabajando, ha estado bien, ¿sí? Trabajando, en este caso, pues tienen que estar en el mapa mental que ustedes van a trabajar, pues van a hablar de los tipos de pistones, ¿sí? Del alojamiento del cigüeñal, alojamiento del eje de levas, de pistones cóncavos, convexos, planos, de lo que son pistones de alto rendimiento, ¿sí? Innovaciones en los pistones, etcétera, etcétera. Y en el foro, ustedes van a responder una pregunta sobre espárragos y pernos. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces ustedes van a ir... ustedes no están viendo esta. Esta era la guía que les estaba mostrando. Aquí está
explicadito cómo hacer el foro y cómo hacer el mapa mental, pero vamos directamente acá al foro para que miren dónde tienen que participar. Van aquí a actividad 2, foro 2, alojamiento del bloque y pistones, y aquí está el mapa mental. Para cargar el mapa mental, le dan clic aquí en mapa mental, y cuando ya tengan el mapa mental en formato PDF, le dan en este botón verde, agregar entrega, y luego en este icono que dice seleccionar archivo, y listo, ahí lo suben. Y para el foro, le dan clic en foro 2, alojamiento del bloque y pistones, y se van también aquí al botón verde, añadir un nuevo tema de debate. Ahora, ¿sobre qué vamos a responder? Yo también les dejé esa pregunta aquí en una participación mía, que es, teniendo en cuenta la importancia que tiene el empleo de espárragos y pernos como elementos que realizan fijaciones semipermanentes en los bloques. Son semipermanentes porque es que nosotros tenemos que desmontar piezas para poder hacer el mantenimiento, pero no pueden quedar fijas temporalmente. Fijas eternamente. Es importante reconocer su composición, características principales, por lo tanto, usted deberá consultar e identificar cuáles son las diferencias existentes entre los espárragos y los pernos. Ojo, teniendo en cuenta que composición, de qué materiales están compuestos, ¿sí? Características, o sea, físicamente cómo son, qué materiales, en qué partes se utilizan, por qué utilizar pernos y por qué no utilizar espárragos, ¿sí? Eso es importante que quede bien detallado esa diferencia entre espárragos y pernos. Para participar, recuerde que no le da a quién responder, sino que vamos a añadir un nuevo tema, o sea que nos tenemos que devolver, y aquí en este botón verde, añadir un nuevo tema de debate, dejamos nuestra participación. Las sesiones en línea, yo siempre la envío las grabaciones, pero las grabaciones también las pueden encontrar aquí donde dice grabaciones, sesiones en línea. Y recuerden estar revisando aquí donde dice calificaciones, que sus calificaciones todas estén aprobadas. Aquí al frente tiene que aparecer una letra A, una a las que obviamente usted ya ha enviado y el instructor le ha calificado. Las que usted no ha enviado le va a aparecer una rayita, una rayita. Pero si usted tiene una letra D, es porque le faltó algo, o a veces suben el archivo equivocado, que ha pasado, usted le puede pasar. Cree que subió el archivo correcto, pero sube otro archivo que no tiene nada que ver con la actividad. Entonces, sea porque sí, o sea porque no, o sea, sea porque apruebe o no apruebe, yo siempre le dejo una retroalimentación. Lea la retroalimentación para que en base a ello usted pueda corregir y enviar nuevamente su evidencia. Recuerde que tiene hasta 3 oportunidades para poder aprobar su evidencia. Y para poder certificarse, finalmente tiene que tener las evidencias todas aprobadas. Bueno, yo creo que ha sido claro. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Robinson. Sí, señor Robinson, cuénteme. Profe, lo que pasa es que yo estaba mirando lo de la evaluación, pero no me deja ingresar. Al ingresar y al darle clic al link de la evaluación, no me permite ingresar. Dice que el La archivo no se evaluación encuentra disponible. de la actividad 4. No, de la actividad 1. En la actividad 1 no hay evaluación. En la actividad 1 no hay evaluación. Ya. En la actividad 1 es un mapa mental y un foro. Listo. Sí, yo le estaba... Lo que pasa es que pues me confundí entre mapa mental, me confundí entre el concepto de mapa mental y mapa conceptual. Entonces era para No, no hay preguntarle si problema. Tiene la la misma podía volver a estructura, no hay enviar. problema. Tiene la misma estructura. Bueno.
O sea, la puedo corregir y la puedo volver a enviar, ¿sí? Sí, usted tiene por cada evidencia, si pues no la aprobó, usted puede enviarla nuevamente, no hay ningún problema, tiene tres oportunidades. Ah, bueno, listo, doctor, muchas gracias. Sí, porque si usted me habla de evaluación, la única evaluación que hay, o sea, porque son diferentes tipos de evidencia, ¿no? Mapas mentales, foros, y en la actividad 4 sí hay una evaluación, sí, que es como una preguntas tipo IFE, ¿no? Que es opción múltiple, única respuesta, ahí sí hay una evaluación de esas. Bueno, la plataforma sí ha estado molestando, incluso algunas evidencias que ustedes me mandaron se me desaparecieron. Entonces, ¿qué pasó? Me tocó Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, le estaba comentando que la plataforma sí ha estado molestando mucho, entonces eh, nos toca tener mucha paciencia y tratar de ingresar en diferentes horarios, con otros navegadores, con diferentes dispositivos, computador, y no el celular sino el computador, o sea, intentar. Y si ya usted ya intentó de todo y sigue molestando, escríbame al interno y le mando yo lo redirijo con soporte técnico para que usted le envíe un correo con sus evidencias y soporte técnico le ayude con ese problema técnico ahí. Entonces, eso para que lo sepan. ¿Listo? Profe, buenas Bueno, noches. Para hacer una pregunta, disculpe. sí, sí, buenas noches. Cuénteme. Gracias, profe. Profe, cuando yo envié la evidencia y la evidencia quedó mal enviada, porque pasa lo que usted me dijo ahorita, uno a veces carga, pero carga es otro archivo, ¿correcto? Entonces, hay 3 intentos para cargar, pero yo estoy tratando de enviar el archivo correcto, pero no me habilita. No me permite cargar porque no se ha calificado la que quedó mal. O hay que Bueno, calificar, hay primero se tiene que calificar y ahí sí le habilita el segundo turno. es correcto. Bueno, primero que todo, es una buena Gracias. pregunta para que todos tengan claro. La evidencia que ustedes envían, el instructor tiene 48 horas para calificarla, porque es que ustedes no son el único grupo. Tengo 4 grupos más. Entonces, por eso hay un tiempo prudente para alcanzar a calificar todo, que son 48 horas por evidencia. Entonces, si usted envió la evidencia, espere que sea calificada para que el instructor le ponga el no aprobado, porque como usted envió algo incorrecto, y cuando ya envíe el no aprobado, el instructor le habilita el segundo turno, ¿sí? Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que el instructor puede habilitarle hasta 3 como, pero sí hay que esperar que sea calificada para poder cargar la siguiente, ¿listo? Muy gentil, profe, por la respuesta. Muchas gracias. Listo, no, con mucho gusto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, podemos dejar hasta ahí. La grabación voy a tratar de subirla lo más rápido posible. Igual yo siempre les informo por el WhatsApp que ya quedó cargada. Igual ustedes ya saben en la plataforma dónde están las grabaciones para que estén revisando también. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos. Chao, profe. Luego, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, Mucho profe, gusto. feliz noche A para usted. ustedes. A ustedes, gracias. Gracias. Feliz noche también para ustedes. Con mucho gusto.